Bueno, muy bien. Bienvenidos a nuestro ciclo 2021 de las charlas de egresados en el marco de la práctica profesional de la licenciatura en Administración. Hoy va a participar y va a inaugurar este espacio nuestro reciente egresado, Ignacio Schuttenberger, que nos va a compartir su experiencia y por sobre todo esta experiencia que incursionó en la ciencia de datos. Así que bueno, muchas gracias Ignacio por compartir tu tiempo con nosotros, tu experiencia. Y bueno, tenés un tiempo para tu exposición y luego vamos a compartir una serie de preguntas, inquietudes y comentarios, ¿no? Muchas gracias y bienvenido. Bueno, muchas gracias, profe. Un saludo a todos. Muchas gracias también, bueno, a todos los profes de la materia y a Flor que me invitaron a participar un poco en este espacio. Y, y bueno, la verdad que muy entusiasmado con aportar un poquito de valor en esta charla, en estos minutos que tendré para exponer. Y bueno, la verdad que contento porque también es una manera de devolver a la facultad todo lo que me dio, y la verdad que estoy muy agradecido. Y con que, bueno, uno siempre le gusta retribuir y bueno, siempre seré agradecido con la facultad y también siempre me acuerdo de que creo que no está de más decirlo, porque la facultad nunca hizo paro y siempre nos permitió a los estudiantes seguir avanzando, y eso es algo que todavía me queda y es un lindo recuerdo, así que bueno, espero poder aportar de mi lado ahora. Así que bueno, pasaré a compartir pantalla, así le voy introduciendo en la charla. Básicamente, para introducirlo de lo que tengo pensado hablar en la exposición, dividí la charla en dos bloques. Eh, Primero hablaré un poco de WISE y de la ciencia de datos, y después también el rol que juega licenciado en administración en la ciencia de datos y cuál es el vínculo que tienen, que a mi entender la verdad que es muy fuerte, muy importante. Así que bueno, eh, les cuento un poco. Como dije, primero hablaré sobre WISE y la ciencia de datos para contarles. WISE es una startup que brinda servicios de data science y de inteligencia artificial. Eh, Se inició más o menos a mediados del año pasado. Los cofundadores somos tres. Yo y aparte de socios, dos grandes amigos que tengo de la vida y del colegio de hace muchos años, Franco Tralice y Diego Zimmerman. Eh, Todo surgió a partir de, primero de nuestra amistad, y después justo llegó un momento en que nos encontramos los tres estudiando ciencia de datos y aplicando, en el caso de Franco. eh, y bueno, también nos incentivó el deseo de emprender que teníamos. Eh, por suerte creo que es un lindo equipo. Somos un equipo muy complementario. Por ejemplo, Franco estudió licenciatura en Economía Empresarial en la Universidad de Itela y después hizo una maestría ahí en nuestra Universidad de Ciencia de Datos. Y Diego, por su parte, es ingeniero electrónico, también de la UNT. Y bueno, básicamente en el rol de WISE, Franco y yo nos encargamos de ser data scientists, que nos encargamos básicamente de desarrollar los modelos, y Diego se encarga más de la infraestructura tecnológica como ingeniero de datos, de recopilar los datos y desplegar los modelos en la infraestructura tecnológica y en la nube en caso de que sea necesario. Y bueno, también ahora incorporamos un integrante nuevo al equipo, Javier de Sarios, si es que se encuentra en la charla, le mando un abrazo, que la verdad que se incorporó muy bien, también como Data Scientist. Y bueno, la verdad que un poco contento, la verdad, de estar emprendiendo con estos grandes profesionales y sobre todo grandes personas, que es lo más importante. Para contarles un detalle sobre WISE, del nombre, de dónde viene el nombre de WISE. Surgió como producto de un par de brainstorming, y wise quiere decir, es como el fonético de sabio en inglés. Sabio en inglés se dice wise, pero se escribe wise, y nosotros jugamos con la A y la I de Artificial Intelligence,
un poco en el juego de ahí del nombre. Entonces, bueno, básicamente un detalle de color. Y el eslogan es soluciones basadas en datos. Les paso a contar un poco qué es la ciencia de datos. La verdad que es una pregunta importante e interesante porque, a mi entender, hay tantas definiciones de ciencia de datos como científico de datos. Y yo creo que después de todo es responsabilidad del científico de datos elaborar su propia definición y usarla para dar a entender qué es lo que hace y cuál es la forma de aportar valor. Eh, Básicamente, si uno busca en Internet qué es la ciencia de datos, seguramente se encontrará con este diagrama de Venn, que representa que combina, una disciplina que combina básicamente los saberes de la matemática y estadística por un lado, la ciencia de la computación, y también los problemas de negocio o la expertise en negocio. Y a nosotros tomamos el tiempo de elaborar nuestra propia definición. Para nosotros la ciencia de datos es un conjunto de metodologías que implica tomar datos y luego esos datos aplicar tecnología estadística, si se puede decir de alguna forma, para convertirlos en valor y después usar esa nueva información para resolver problemas de negocio o de la vida cotidiana. Creemos que es un conjunto de metodologías, porque como veremos más adelante, en todo proyecto de ciencia de datos se siguen una serie de métodos, de pasos, en los que el primer paso es recolectar los datos, es decir, la evidencia. Y siempre que se tienen datos, seguramente en esos datos pasados existe algún patrón que quizás pueda repetirse en el futuro, pero muchas veces esos patrones no están a la vista de los humanos, y ahí es donde entra en juego un poco la tecnología estadística. Yo a la tecnología estadística le llamo al uso de algoritmos, que no son más que pueden variar de una simple ecuación de una línea recta hasta reglas y ecuaciones complejas de lógica y matemática, en lo que básicamente luego de procesar todos esos datos, que es tarea del científico de datos, se los introduce al algoritmo que se encargan de encontrar todos esos patrones ocultos y nos brindan una salida que después los tomadores de decisiones tienen que aprovechar e interpretar esas salidas del modelo para convertirlas en valor y que lo ayuden a cumplir sus objetivos en sus negocios o resolver el problema en cuestión. Eso es una breve definición de la ciencia de datos. Nuestra propuesta de valor bueno, ahí estamos. Buenísimo. Nuestra propuesta de valor. Un poco nuestra misión, básicamente como empresa, es ayudar a las empresas a que cumplan sus objetivos, aportándoles valor a través de la ciencia de datos y la inteligencia artificial. Yo creo que siempre la misión, como estudiamos en la Facu, tiene que estar enfocada en lo que queremos que el cliente sienta, porque como vivíamos escuchando en las clases de los profes, nosotros compramos y vendemos emociones, no productos y servicios. Entonces yo me preguntaba, bueno, ¿qué es lo que vendemos nosotros a partir de la ciencia de datos, de todos estos modelos? Y llegamos a la conclusión de que nosotros no vendemos modelos predictivos, sino que nos enfocamos en vender de cierta manera certidumbre a partir de estos modelos. También tiempo en vez de modelos automáticos, a partir de la automatización de muchas tareas. Y después también vendemos decisiones inteligentes a partir de la optimización de procesos y recursos y objetivos. Un poco de las aplicaciones más comunes de Data Science. Lo lindo que tiene Data Science es que no discrimina rubros, es decir, se puede aplicar en cualquier tipo de empresas. El único requisito es
obtener datos, tener datos para trabajar y construir esos modelos. Y ahora les paso a detallar algunas de las aplicaciones comunes para que más o menos se den una idea de todo lo que se puede aplicar, pero se puede aplicar en muchísimas industrias, como en la medicina, en la educación, en el consumo masivo, en la bancaria, en las aseguradoras, en los deportes inclusive. Así que eso creo que es algo lindo, que es muy amplio. Un poco para contarles particularmente estos tipos de aplicaciones que brindamos nosotros. Puede ser, por ejemplo, la predicción de abandono, en donde buscamos predecir si un determinado cliente o suscriptor se dará de baja o dejará de usar nuestros servicios en el periodo próximo. Entonces, a partir de eso, tomar alguna decisión que evite que el cliente se dé de baja. Después, el valor de vida del cliente está muy relacionado con lo anterior, porque hace referencia al, al valor presente que me dará el cliente a lo largo de su vida. Y por supuesto que cuanto más dure el cliente en mi empresa, más valor me aportará, y es por eso que está relacionado que hay que evitar que no se vaya. Y mientras más perdure, más valor. Después está también el clustering, la segmentación, donde agrupamos determinados objetos de estudio de acuerdo a comportamientos, características, similitudes, preferencias, para darle un tratamiento particular a cada cliente. O sea, a cada grupo. Pueden ser personas, pueden ser productos y demás. Después, creo que estamos todos un poco familiarizados con el sistema de recomendación. Creo que cuando vemos Netflix o cuando hacemos una compra en Mercado Libre, por ejemplo, Netflix siempre nos dan sugerencias de una determinada serie o películas, y eso se basa en un perfil que se crea a partir de nuestros gustos, preferencias, eh, series y películas vistas anteriormente, y también en similitudes de todas esas series. Y eso básicamente nos recomiendan algo que a nosotros nos pueden llegar a interesar. Y lo mismo los productos, cuando vamos a comprar un producto, quizás nos ofrecen uno complementario. Por otro lado está lo que se llama upselling y cross-selling, que es decir, ventas cruzadas y ventas en alza. Hace referencia, por ejemplo, a evaluar la probabilidad de compra de que yo, al ofrecer un producto complementario del que ya tiene un cliente, ese cliente me lo comprará. Eso se llama venta cruzada. Es decir, yo tengo un seguro de vida y evalúo la probabilidad que si yo le ofrezco un seguro de hogar, esa persona me lo compra. Si hay una alta probabilidad, se lo ofrezco. Y el upselling es muy similar, pero en vez de un producto complementario, ofrezco un producto de una gama superior. Por ejemplo, tengo un plan estándar y me ofrecen un plan premium sobre algún producto o servicio. Después también tenemos predicción de demanda, que creo que es lo más común. En base a datos históricos, podemos predecir, por ejemplo, ventas futuras para poder tomar alguna decisión de cara a cubrir con la demanda y demás. Después también tenemos la optimización de procesos, en los que buscamos básicamente maximizar o minimizar alguna función, algún objetivo, por ejemplo, minimizar distancias recorridas, puede ser minimizar tiempos de espera, minimizar desperdicio en los productos, todo eso que habrán visto seguro en análisis cuantitativo, que lo estarán viendo o estarán por ver, que lo hacen con Solver, y de ahí aprendí bastante, la verdad. Después, pasando también un poco al sector crediticio, elaboramos scoring crediticio para saber la capacidad crediticia, vale la redundancia, que tiene una persona, para ver qué tipo de crédito se le otorga a una persona, o si se le otorga o no un crédito. Y también vinculado con eso está la predicción de incumplimiento de los pagos, para, en caso de que una persona tenga una alta probabilidad de incumplimiento del pago, se le ofrece algún pago alternativo que la otra parte también esté de acuerdo.
Entonces, básicamente, esas son algunas de las aplicaciones de Data Science, como mencioné. Esto como es multirubro, podemos hablar toda una vida sobre todo lo que se puede hacer un montón de cosas también en el deporte, en la medicina, y básicamente es un poco un resumen. Y también acá quiero dejar esto para el último, lo de modelos personalizados, porque después de todo creo que todos los modelos que elaboramos son en parte personalizados, porque ninguna empresa tiene el mismo problema o objetivo que la otra o los mismos datos, entonces siempre terminan siendo todos modelos personalizados y simplemente todos los otros nombres, no sé si por una cuestión marketinera, no sé si esa es la palabra, pero también para dar una noción de todo lo que abarca y lo que se puede hacer. Bueno, ¿cómo estamos aportando valor y en dónde? Con WISE. Actualmente estamos con 4 proyectos. Eh, uno en que acabamos de empezar ahora para una aseguradora muy importante en todo el país, que lo que hacemos es cross-selling, justamente el ejemplo que estaba dando, evaluar la probabilidad de compra de si las personas que tienen un determinado seguro, puede ser de auto, hogar, o, o vida, creo que era, sí, y de vida, evaluar la probabilidad de que si se le ofrece un complementario, esa persona lo comprará o no. Después también, para una empresa consultora, Go to Market, que es de acá, de Tucumán la empresa, pero que brinda muchos servicios para afuera. Ellos tienen como clientes muchas empresas de consumo masivo y junto con ellos estamos trabajando en segmentar a todos los puntos de ventas de esas empresas de consumo masivo, realizar predicciones para futuros meses y también sugerir de forma automatizada eh, cambios en las palancas comerciales de acuerdo a algún criterio. Después también estamos desarrollando para una academia de programación predicción de rendimiento de los alumnos. Esto le comentaba al profe Medina antes de la charla, que me acordaba cuando íbamos a las clases y al principio llegábamos y le preguntaba si habíamos hecho la tarea, si habíamos visto el foro y demás, y eran pocos los que habían hecho, no me incluyo, yo no era el mejor alumno, y el profe nos decía que él podía obtener todos esos indicadores, es decir, si nosotros entrábamos ¿no? a la aula virtual, si leíamos el foro, si hacíamos la tarea, si asistíamos a una clase, para eh, predecir si nosotros íbamos a pasar la asignatura o no. Y bueno, después, justo cuando salió este proyecto, me acordaba del profe y bueno, sentía que era un adelantado el profe en ese sentido, porque básicamente lo que hace 4 años escuchaba de él, ahora lo estoy haciendo, digamos. Y por último también estamos desarrollando un sistema de optimización de stock en una farmacia de Salta a partir de nuestras predicciones, en las que buscamos cubrir la demanda futura vinculando nuestras predicciones y el stock y usamos distintos tipos de modelos de stock de acuerdo a las necesidades del cliente. Por ejemplo, pueden ser modelos de periodo fijo o de cantidad fija, es decir, si se piden toda la semana o todos los meses un tiempo fijo o pido una cantidad fija cuando sea necesario. Y todo eso vimos en la facultad en algún momento, nos entra en juego el costo de pedir, el costo de almacenar, el tiempo que transcurre entre que yo pido, coloco una orden y llega el producto. Todo eso está buenísimo y hoy me sirve bastante. Así que bueno, básicamente esos son los proyectos que estamos desarrollando ahora con WISE. Un poco también, esta creo que es una parte bien interesante de la charla, que es cómo se conecta la licenciatura en administración, el licenciado en administración y la ciencia de datos. Básicamente, yo creo fervientemente que la facultad a nosotros nos dio una mirada muy crítica de los negocios, de la empresa, cómo funcionan, y la verdad que es clave
para resolver cualquier problema de negocios. Y por decirlo de alguna manera y para que se entienda, básicamente nos ayuda a abrir el mate, la facultad, de la carrera que estudiamos, que nos ayuda a hacernos preguntas constantemente y evaluar cuál es el objetivo, qué es lo que queremos lograr, cuál es el problema en esta organización, cuál es el síntoma, qué decisiones podemos tomar para conseguir los objetivos. Y básicamente este gráfico que les muestro acá es un enfoque que utilizamos con los chicos a la hora de encarar un proyecto para analizar también la viabilidad del proyecto. ¿Por qué? O sea, consta de 4 pasos. El primer paso es entender qué es lo que estoy tratando de predecir o de solucionar. O sea, cuál es el objetivo que tiene la empresa que quiere contratar los servicios de data science. El objetivo nunca, jamás, será desarrollar un modelo predictivo preciso. El objetivo será vender más libros, vender más globos, evitar que los clientes se den de baja, detectar a tiempo una enfermedad. Es un objetivo de una organización. Entonces, primero que nada, básicamente hay que enfocarse en definir bien ese objetivo. Después están lo que son las palancas, que las palancas son lo que pueda hacer la empresa para impulsar ese objetivo, para lograr ese objetivo. Vamos a poner un ejemplo ilustrativo para remarcar todo este concepto, este ejemplo. Por ejemplo, que estamos en una empresa de telefonía y el objetivo es evitar que los clientes se den de baja de acá al próximo periodo. Bueno, ese será el objetivo. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros para evitar eso? Y bueno, capaz que le podemos ofrecer eh, algún incentivo, un plan nuevo, una extensión del plan. Esos son palancas o acciones que nosotros podemos hacer para persuadirlos y que el cliente decida quedarse en la empresa. Porque básicamente, si definimos los objetivos, pero después no está a nuestro alcance tomar alguna acción, porque por ejemplo no hay presupuesto para llamar a las personas y persuadirlas, y mucho no se puede hacer. Entonces, como que hay que ir paso a paso y primero que nada definir el objetivo y después las palancas. Después el tercer paso es ver qué datos tengo, qué datos están disponibles que nos ayuden a impulsar esas palancas y así cumplir los objetivos. En este caso que les mencionaba, de la empresa de telefonía, por ejemplo, bueno, tengo que hablar qué datos tengo. Yo puedo agarrar y los datos podrían ser la cantidad de llamadas que hicieron los clientes en el último mes, la cantidad de tiempo en minutos que, que consumieron en el último periodo, también variables demográficas, la edad, dónde viven, el ingreso y un montón de datos que se pueden usar. Y, por supuesto, también si esas personas se dieron o no de baja, porque hay que mostrarle a los algoritmos ejemplos de que puedan encontrar esos patrones, que podamos decir, bueno, las personas que no usaron hicieron menos de tantas llamadas, usaron menos minutos o tienen estas características o esta edad, tienden a darse de baja. Entonces, esa es la forma en que se les introduce a los algoritmos y aprenden los algoritmos. Y básicamente la forma en que ponemos todo junto es en un modelo. Pero cuando hablo de modelo, en este caso particular, me refiero a un modelo de simulación que puede contener adentro un modelo predictivo que nos va a ayudar a hacer el siguiente análisis, por ejemplo. Bueno, nuestro modelo predictivo nos dice que esta cantidad de gente se dará de baja. Entonces, bueno, si nosotros implementamos estas palancas, nuestro nuevo ingreso será X, por ejemplo, el costo será Y y nuestro beneficio será Z, por ejemplo. Entonces, yo en lo particular, lo que queremos lograr y tener un buen resultado en el modelo ese de simulación, más que en el modelo predictivo. Es decir, en lograr el objetivo del cliente, que va a ser evitar que el cliente se dé de baja para maximizar ganancias, básicamente. Y la forma en donde aportan mucho valor
los modelos predictivos es que, por ejemplo, en este caso, tendremos 4 tipos de clientes, clientes a los que les ofrezcamos el servicio o no, y igual se quedarán en la empresa, o sea, como que si se le ofrece, se los llama para persuadirlo, y igualmente si van a quedar en la empresa, como que estamos cubriendo un costo adicional, donde, entonces ahí también entra en juego el valor del modelo para evitarnos persuadir a las personas correctas. Después, por otro lado, estarán quienes se den de baja, inevitablemente le ofrezcamos lo que le ofrezcamos, esas personas se dan de baja y no hay nada que hacer. Después, mucho menos recurrente, pero se puede llegar a dar un caso, que gente que porque los llamemos y le ofrezcamos algo se dé de baja, es algo que seamos tóxicos, y hagamos algo malo, esa gente que no se dará de baja, pero el mayor valor agregado del modelo es en la gente que evitamos que se dé baja producto de que nuestro modelo predictivo predijo que tenía una alta probabilidad de darse de baja y tomamos las acciones correctas para persuadirlo y lograr que esa persona se quede en la empresa. Entonces, yo creo que este enfoque está muy asociado al perfil del licenciado en administración, que parte de pensar cuál es el objetivo que estamos tratando de lograr. Y eso es lo que nos enseñan en prácticamente todas las materias de la facultad, en las que hay que hacerse preguntas constantemente. Es decir, si analizamos un indicador, que el indicador no sea un fin, sino un medio, es decir, ¿por qué tenemos el resultado de este indicador? ¿Qué quiere decir? ¿Qué podemos hacer para mejorarlo? Y podemos hablar de un montón de preguntas. Y en este caso, básicamente para englobar todo este concepto, la pregunta que deberíamos hacernos es, bueno, ¿qué tipo de modelos podríamos crear a partir de los datos que tenemos que nos ayuden a impulsar esas palancas y por último, cumplir los objetivos? Después otra metodología que se usa mucho en la jerga de Data Science es una metodología que se llama Cross Industry Standard Process for Data Mining, que consta de 6 pasos, como vemos ahí. El primer paso es el entendimiento del negocio, el business understanding, que ahí entra en juego mucho, o que tiene una gran ventaja ser licenciado en administración, porque es responsabilidad del científico de datos empaparse del negocio de la organización del cliente. Es decir, es sumamente necesario entender qué es lo que quiere lograr y cómo funciona el negocio de nuestros clientes para que adoptemos el enfoque correcto. Creo que es una parte muy, pero muy importante y es como la parte como más criticada de los científicos de datos, porque se tiende a decir que los científicos de datos se enfocan mucho en desarrollar los modelos, pero no en tomar ese tiempo de ver lo que quiere el cliente, que es un proceso muy iterativo. Y, y a nosotros nos pasó mucho de que había empresas que nos llamaban y en parte era como que íbamos a las reuniones y ellos estaban esperando que nosotros les digamos qué podíamos hacer, y nosotros estábamos esperando que nos cuenten cuáles eran sus problemas o qué querían resolver. Y básicamente es como algo iterativo que hay que trabajar en conjunto. Pero bueno, también nos pasó que había empresas que no sabían para qué querían implementar inteligencia artificial, pero ellos querían decir que implementaban inteligencia artificial. Estaban contentos con ir a un asado con sus amigos y decir que mi empresa implementa inteligencia artificial. Entonces, como que es totalmente válido, pero es creo que nuestra responsabilidad investigar sobre qué es lo que quiere el cliente y cómo funciona ese negocio. Después está la parte del entendimiento de los datos. Bueno, una vez definido y entendido el negocio, vamos a entender los datos, en donde se hace un mapeo de variables, es decir, bueno, tengo toda esta variable y, bueno, ¿qué quieren decir esta variable? Porque hay veces que no conozco el negocio, que es un proceso también en conjunto con la otra parte. Y después también está la preparación de los datos, que me animo a decir que
representa el 60% del trabajo del científico de datos, que es acondicionar los datos para que sean introducidos en el modelo. Es una parte clave, porque siempre hay inconsistencias de datos, es decir, que hay muchos datos faltantes y hay que lidiar con eso, es decir, bueno, hay algunos algoritmos que aceptan datos faltantes y otros que no, entonces a esos que no, ¿qué hacemos? ¿Los eliminamos o los reemplazamos por un promedio, una mediana o algún criterio? Después podemos tener también valores atípicos, por ejemplo, que las ventas en promedio siempre sean de 100 unidades, de pronto un mes tengo una venta de 1000, y bueno, hay que analizar en esa venta de 1000, porque quizás hay algo que no vuelva a suceder en el futuro, entonces quizás me cambia mucho el rendimiento del modelo si lo mantengo así. Y, y también, por supuesto, está la codificación de los datos, porque los algoritmos entienden solo números, entonces si hay palabras en los datos, por ejemplo, una variable categórica, por ejemplo, los colores, el verde, el azul y el rojo, yo los tengo que codificar y traducirlo a números para poder dárselo al algoritmo y que los pueda procesar. Después pasamos a la parte del modelado, que es justamente elegir qué tipo de algoritmo utilizaremos, y esto viene dado por la naturaleza del problema, en el sentido de que capaz que queremos predecir un valor continuo, o puede ser una decisión binaria, por ejemplo, queremos predecir si el cliente se va a dar de baja o no, si tiene una determinada enfermedad o no, o qué tipo de seguro me comprará, multicategórico puede ser, y todo eso viene dado por la naturaleza del problema. Por último, después tenemos la evaluación del modelo, en lo que también es un proceso iterativo y se vuelve al entendimiento del negocio, porque una vez que vemos la salida del negocio, bueno, está la parte de interpretación, y siempre hay que hacer un reajuste y siempre hay un feedback de la persona que tiene el entendimiento del negocio. Y también, por último, a veces está la parte del despliegue, que es, por ejemplo, cuando queremos alojar los modelos en una nube, por ejemplo, infraestructura tecnológica, pero eso se da en solamente en algunos clientes. Y antes de pasar a lo siguiente, nosotros siempre hacemos foco en la primera parte del Business Understanding, que si bien nosotros tenemos que empaparnos en la organización del cliente, hay que trabajar en forma conjunta con ese cliente, porque es después de todo la persona que entiende el negocio, y nosotros siempre decimos que nosotros no venimos a reemplazar a nadie, sino a complementarlo, porque nosotros podemos hacer modelos muy lindos, muy efectivos, pero que requieren del enfoque correcto, y ahí entra en juego la persona que conoce del negocio y que puede decir, mira, esa salida me parecen un poco rara, ajustala de acá, ajustala de allá, y nosotros siempre hacemos mucho foco en eso, porque hay veces que se malinterpreta y la gente piensa que uno, por crear modelos y entender un poco más del negocio, viene a reemplazarlo, y no siempre es así. De hecho, casi nunca. La idea es complementar y buscar con la otra parte hacer algo superior de lo que ya se hace. Así que bueno, eso es un poco de las metodologías que utilizamos, y también la importancia del rol del diseño de administración. Y por último también, a tener en cuenta en los análisis que hacemos, en estadística siempre vimos los errores de tipo 1 y tipo 2, que son un falso positivo o un falso negativo. Por ejemplo, ya que estamos al paso, ponemos el ejemplo de COVID y podemos decir, bueno, siempre hay que evaluar el costo de un falso positivo o el costo de un falso negativo. El costo de un falso positivo será predecir o sea, que decirle a alguien que tiene COVID cuando no lo tiene. ¿Cuál es el costo de eso? Bueno, lo va a tener encerrado esa persona 15 días, a lo sumo estará de mal humor y se enojará con la familia, pero no afecta a nadie más. En cambio, el falso negativo quiere decir que estamos diciendo a alguien que no tiene COVID cuando sí lo tenía, y esa persona que quizás no tiene síntomas sale y contagia a muchas personas, y el costo ese es mucho mayor.
¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque nosotros al diseñar los modelos, de acuerdo siempre al análisis de costos, podemos decidir penalizar en el modelo algún enfoque o costo. Es decir, bueno, mira, como el error de tipo 2 es muy costoso, yo quiero que el modelo sea muy preciso en esto. No me importa tanto quizás si se equivoca en un falso positivo. Entonces se puede ir jugando un poco con eso y es muy importante evaluar siempre el costo de hacerlo mal, de alguna forma. Después el error de tipo de 3 quiere decir resolver correctamente el problema incorrecto. Y aquí lo cito a quien siempre citaba el profe Medina en las clases, que es Peter Drucker, que él siempre dice que eficacia es hacer algo bien y efectividad es hacer la tarea correcta, y que no hay nada más inútil que hacer bien lo que no sirve para nada. Y de hecho, la verdad que eso suele pasar mucho, porque hay gente que no se detiene a entender o destina tiempo en analizar el objetivo del proyecto o el negocio del cliente, y puede haber un enfoque incorrecto. Entonces, yo creo que nosotros siempre decimos que si vamos a tomar el tiempo y los datos de alguien, es de buena educación dar lo mejor de nosotros y enfocar en verdaderamente entender qué quiere resolver la otra parte, ¿no? Y por último, y no menos importante, el error de tipo 4, que hace alusión a cuestiones discriminatorias y poco éticas a partir del sesgo en los datos de los modelos creados. Y esto pasa porque, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, o sea, pasa mucho, lamentablemente, en el mundo de que los modelos andan perfectos, puede ser que el modelo anda perfecto, los resultados están bárbaros, pero de pronto nos encontramos que el modelo tiene un sesgo discriminatorio. Por ejemplo, si ponemos un ejemplo para ver a quién le otorgan un crédito, vamos a suponer que en el pasado eh, a muchas menos mujeres que a los hombres se le otorgaba algún crédito. Entonces, si hoy vamos a trabajar con datos históricos, quizás todos esos datos que tenemos antes, que eran que al hombre se le tendría a dar más crédito que a las mujeres, quizás era un enfoque que lo evaluaba la gente porque lo decidía ojo y porque quería y porque eran otros tiempos y porque todo cambia, las personas y el mundo cambiamos y hay que entender todas esas nuevas tendencias actuales. Entonces, es importante que, por ejemplo, nosotros introducimos esos tipos de datos en modelos en los que justo el modelo se basa en el sexo de una persona para ver si le otorga o no un crédito. Quizás una persona, una mujer solicita un crédito y por ser mujer no se le otorga el crédito, se le rechaza. Y eso trae problemas grandísimos, como sabemos hoy en día. Entonces creo que es nuestra responsabilidad ser responsable con eso, y lo que se acostumbra a hacer es directamente no contemplar esa información, es decir, no saber si la persona que solicita el crédito es un hombre o una mujer, y lo mismo también hay un montón de sesgos discriminatorios en cuanto al color de piel y un montón de esas cosas. Y creo que hay que ser muy responsables. Yo, una de las tendencias actuales, Responsible AI, que quiere decir inteligencia artificial responsable, y, y también hablando un poco de la ética, nosotros siempre con los chicos nos parece muy importante siempre analizar la ética de cada proyecto, o sea, a la hora de aceptar o no un proyecto, porque eh, nosotros sabemos bien qué es lo que quiere hacer nuestro cliente con el modelo, y si nosotros de antemano vemos que esa persona quiere hacer algo poco ético con el resultado de nuestro modelo, nosotros nos enfocamos en ver si o no está alineado con nuestros valores. Si no está alineado con nuestros valores, lo rechazamos. Porque yo creo que todo eso que vemos
en el primer año de la facultad de la misión, visión y valores. O sea, no es para ponerlo en un cuadro y queda lindo, sino que verdaderamente los valores sirven como un faro que nos guían a nosotros a la hora de tomar decisiones. Y nosotros siempre decimos que acá estamos hablando de los errores, de que puede haber errores, que pueden salir las cosas bien. La ciencia de datos es una herramienta muy potente y se pueden hacer cosas grandiosas, pero creemos que después de todo siempre podemos garantizar el éxito más allá del éxito, y eso será actuando en base a nuestros valores y con integridad. Así que bueno, muchas gracias a todos, y les dejo aquí también un poco de info de WISE, de la página web, si la quieren consultar. Muy bien, muchas gracias Ignacio. Ahí puedes dejar de compartir, esto va a quedar grabado, así Listo, ¿no? que no hay ningún Buenísimo. problema ahí. Muchas gracias, muy interesante. A ustedes. Bueno, no sé si alguien tiene alguna consulta. Ahí apareció el profesor Javier, porque ya yo me equivoqué con el link. Así que ahí está Ahí. Javier ahí que lo Un saludo acompañó a grande al Ignacio. profe, Lo al acompañó mucho a mentor. Ignacio Sí, en sus perdón, trabajos. perdón, ¿cómo está Ignacio? Un gusto escucharlo. Había entrado a Muy otro bien, mail, estaba Javi. esperando ahí sin consultar qué va a hacer. Bueno, muchas gracias por la invitación. Nada, gracias a usted. Bueno, muy bien. ¿Alguna consulta? Yo tengo varias por eso, pero vamos a dar espacio a los participantes. Siempre a mí me tildan de preguntón, así que mejor no hago mucho. Yo voy a los congresos y me pregunto todo, pero bueno. Este, Yo por ahí podría hacer una, perdón, a pero... ver. Ah, ahí está, a ver. Ahí si quieren la de Juan primero. Bien, pregunta Juan Amaro de la formación, no sé si hay una especialización o cómo te Sí, convertiste en Data Science. bien. Bueno, hay muchos enfoques. Por ejemplo, Franco, uno de mis socios, él hizo un magíster en Data Science en la Universidad Torcuato Di Tella. Yo particularmente estudié de manera autodidacta, eh, leyendo mucho, viendo videos de YouTube, googleando, haciendo cursos. Eh, Creo que hay una gran democratización de la información hoy en día, sobre todo de estas disciplinas de tecnologías. Creo que la verdad que tenemos una ventaja muy grande de tener acceso a todos estos datos, y uno se pone a ver y con simple acceso con el celular puede acceder a mucha información. Y yo no creo que haya un mejor enfoque. Ahora, aprovechando eso, le voy a pasar ahí en el chat algunos de los lugares donde estudié, porque la verdad que son de un montón de lugares, pero me sirvieron y ojalá que también les puedan servir a ustedes. Y volviendo al tema de los enfoques, yo no creo que haya un mejor o peor enfoque. Yo creo que uno tiene que evaluar cuál es el enfoque que se ajusta mejor a la realidad de uno. Eh, Hay muchos cursos por internet. Quizás hay cursos más dedicados para gente que trabaja. eh, Está también para, como hice yo, de forma autodidacta. Pero bueno, todo tiene sus pros y sus contras. Yo también al aprender de manera autodidacta al principio también me frustré mucho porque no tenía un plan de estudios. Entonces también como que en parte, por un lado perdí tiempo buscando información, pero por otro lado también me volví más curioso. Entonces todo tiene sus pros y sus contras, y creo que cada uno tiene que evaluar su realidad y decir, bueno, a mí me sirve, yo prefiero aprender a través de otra persona, o a mí me gusta aprender de los libros, y a partir de eso enfocarse. Ahora le pongo en el chat algunos lugares donde aprendí, así los pueden googlear. Esta página es donde aprendí Python, que nosotros utilizamos Python como lenguaje de programación para desarrollar todos estos modelos. Es un cursito introductorio básico, pero la verdad que a mí me sirvió por lo menos para saber toda la sintaxis. Después también uno aprende mucho haciendo, ¿no? O sea, porque uno puede leer mucho, pero después eh, se ve todo en la cancha, y tiene que hacer prueba y error.
Les paso también donde estudié. Aquí, en esta página que les paso, son unas competencias de ciencia de datos muy famosas a nivel mundial, en las que se busca resolver problemas muy importantes y hay premios muy importantes. Pero bueno, hay ahí un cursito introductorio, básico, y también se pueden encontrar muchas cosas de valor. Después también les paso otros cursos, como que a mí me sirvieron, DataCamp, y en el cual DataCamp me sirvió mucho para la teoría, quizá no tanto para la práctica. La práctica la empecé haciendo, bueno, acá pongo el ejemplo, creo que lo conocen a David Chavas, que tiene la empresa de ese globos con helio, y tuve la oportunidad de que él me confiara los datos de su empresa, y yo le había dicho cuando empecé con todo esto a estudiar, le dije, mira David, yo tengo ganas de desarrollar tu modelo, me va a servir a mí, ojalá que también te sirva a vos el día de mañana. Y estuve desarrollando, y hasta el día de hoy lo sigo desarrollando porque siempre voy aprendiendo cosas nuevas, todos los días estoy aprendiendo y digo, mira, esto podría aplicar aquí. Y yo siempre como que lo pongo de ejemplo a David porque básicamente David se tomó el tiempo de recolectar datos, considero una persona un poco despierta que hace 2 años dijo, bueno, voy a recolectar datos en la planilla de Excel, y hoy yo puedo hacer un modelo que le permite a él tomar decisiones simplemente teniendo la fecha y las ventas diarias. Entonces, esa es la importancia de recolectar datos. Y, y lamentablemente hay muchas empresas que no recolectan datos, o también recolectan y no lo explotan. Y bueno, yo aprendí mucho también poniendo en práctica mis conocimientos y prueba y error con David, y también preguntando a David, escuchaba vos qué te serviría, qué no, todo ese proceso también es muy importante. Y ahí también, que no sé quién pasó, que pasó de Coder House, creo que ahora sacó unos nuevos cursos de Data Science, también están los cursos de Acámica. Yo la verdad no estoy en condiciones de evaluar si son buenos o no, porque no los tomé el curso y tampoco considero que sea alguien que pueda andar diciendo si están buenos o no. Pero yo creo que independientemente del curso, del máster o aprenda uno solo, no se tiene que quedar con un solo lugar y tiene que buscar distintos enfoques. Y bueno, eso. Cualquier cosa, cualquier duda, por supuesto, me pueden consultar en el mail que les dejé, o de donde quieran me contactan, y yo encantado de ayudar. Gracias, Ignacio. Muchas gracias. Ahí, Javier, si querés tu pregunta y después seguimos así con las preguntas. Dale. Sí, ahí, perdón Ignacio, si te consulto algo que ya Sí. lo comentaste, en todo caso, Uh-huh. comentámelo breve, o leo, o veo el video después, no hay drama, puedo decir. Si comentaste un poco, bueno, entiendo que vos descubriste algo que te apasiona, que te gusta mucho. Me gustaría saber cómo, bueno, si es así, en realidad porque es una percepción mía, y cómo inició esto. Bien. Bueno, básicamente me pasó, creo que lo que nos pasa a todos en algún momento de la vida. Yo cuando me estaba recibiendo me agarró esa famosa crisis existencial de qué sigue ahora, ¿no? Eh, Porque bueno, había ido al jardín, a la primaria, a la secundaria, había decidido hacer una carrera, y ya cuando después me recibí, festejé y hasta me había tomado la última gota de cerveza y digo, bueno, ya está, ahora que sí. Y yo sentía que me había encantado lo que había estudiado en la licenciatura en administración, pero que me daba un marco como muy amplio de entender las empresas, de cómo gestionarlas, todo, pero sentía que quería tener un conocimiento técnico sobre algo. No es que yo sabía, me había egresado y sabía operar una rodilla o sabía hacer un plano, y como que yo quería combinar un poco todas las habilidades cualitativas que nos da, soft skills que nos da la facultad, con algo técnico.
Y me empecé a preguntar, bueno, qué es lo que quería hacer, qué es lo que quería estudiar. Eh, por un lado, yo siempre decía, bueno, me encantaría tener algo que lo pueda hacer de cualquier lado. Y bueno, de esa forma uno empieza a hacerse preguntas. Yo particularmente nunca fui del palo de la tecnología. De hecho, no sé si está el profe Mulki aquí, pero yo ni siquiera hice sistema de información porque le tenía rechazo a la tecnología. Bueno, pero has hecho Y control de gestión, no te preocupes. sí, sí, sí. Perdón, Murky. Y bueno, después, un poco también gracias a mi hermano, que mi hermano, él es autodidacta antes que yo y estudió ciberseguridad, desarrollo web y todo eso, que él me dijo, mira, vos tenés que aprender a programar. Yo digo, mira, yo no sé ni prender la compu, ¿qué voy a aprender a programar? Y me dice, no, pero te va a servir mucho, que estudia de acá, de allá. Y bueno, me largué y también junto gracias a Fran, a mi socio, que él estaba haciendo el máster en Data Science. Y un día salimos a tomar una cerveza y me comenta qué es lo que estaba haciendo y le dije, mira qué interesante, me gusta mucho, qué es lo que utilizaba, mira, yo uso Python. Y dije, bueno, me mando aquí, no sé cómo voy a estudiar, cómo voy a aprender. Y bueno, empecé estudiando en la compu, solo, me gustaba el hecho de poder aprender en cualquier momento. Por eso no es que tenía rechazo a tomar un curso, pero quería estar aprendiendo todo el tiempo. Entonces, eh, sentía que, bueno, que había mucha información en Internet y que si tenía la voluntad y la predisposición podía autoeducarme en eso. Y bueno, así comencé y después de pronto Diego, mi otro socio, también estaba con lo mismo y somos los tres amigos del colegio. Entonces, después en la cuarentena en lo que estábamos hablando, nos encontrábamos los tres acá en Tucumán, haciendo lo mismo y bueno, decidimos emprender. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, acá Gracias. Florencia dejó un comentario, te lo leo, ahí si lo querés leer un poco. Bueno, diciendo eso, que se acuerda de cómo hacías preguntas en análisis cuantitativo. Bueno, eso, lo llevó lejos a hacer preguntas, está bueno eso. Y No, yo mira que vos decías pensaba, que no participabas mucho, ¿no? eso, ¿no? No, yo no participaba, yo no era el mejor alumno, soy Yo, consciente. yo pensaba en el modelo, pero, perdón, ¿no? Pero no dejo de pensar que relacionarlo con render, con el método, digamos, todo lo que es análisis cuantitativo, uno puede hacer una analogía, bueno, también son nombres en inglés, mucho más marketineros, pero en el fondo es análisis cuantitativo, o sea, es modelización, es investigación, ¿no? Por eso es science, Ujú. es investigación. Claro. Entonces, no evaluaste, quiero saber tu opinión sobre la estadística, o sea, saber Ujú. tu fundamento estadístico de la facultad, si te sentiste seguro o tuviste que repasar más, estudiar más o te sirvió. ¿Cómo fue esa relación entre la estadística y la data science? O sea, ¿cómo lo ves vos? Para mí, siento que la facultad nos da una muy buena base de estadística, sobre todo en diferencial. Particularmente en mi caso, yo tuve que volver a repasar y estudiar todo porque era una de esas materias que la había aprobado, pero no había aprendido. Pasa a veces. Pero después cuando la volví a repasar, decía, mira, todo esto yo lo tenía al frente de los libros en la facultad y no le di la importancia que tiene y está genial. Y hoy la verdad que básicamente la estadística es el corazón de los modelos, de los algoritmos, porque uno tiene que evaluar, bueno, la distribución de los datos, la distribución normal. eh, Después, por ejemplo, al evaluar hasta la efectividad de un modelo, se hace lo que es el testeo A/B, es decir, bueno, vamos al caso que ponía de la industria de la telefonía, que queremos evitar que el cliente se dé baja. Y nosotros decimos, mira, el modelo nos dice que a toda esta gente hay que persuadirlo. Bueno, el cliente no se dio de baja porque lo persuadimos o porque el modelo es bueno.
Entonces se hace lo que se llama testeo AB, que se separa a personas similares en igual situación, y a algunos se le da el tratamiento y a otros no, y se evalúa de esa forma, y se elige una región de rechazo y toda una parte estadística, una muestra estadística, para analizar la efectividad del modelo por un lado y también el impacto comercial que tiene el hecho de ir a persuadir y todo eso. Pero la verdad que la estadística es fundamental y siento que estoy contento con la base que tiene la licenciatura en administración, o sea, sobre todo por la estadística inferencial. Por supuesto que yo estadística inferencial, no sé, hace 3 4 años la cursé, pero igual siento que me acuerdo de todo el contenido y la verdad que es bastante completo. Eso, sí, muy bien, gracias Ignacio. No sé, otra consulta, porque qué interesante que en tu experiencia rescato Franco es licenciado en administración también, ¿o no? Sí, estudié economía empresarial. Ah, bien. Es como una Sí, combinación sí, sí, de sí. los dos. Tengo un libro de economía empresarial. Y Es un Franco mix. es capo, capo, capo. Claro, y también tenés como el trabajo multidisciplinario, porque la investigación operativa en su origen es multidisciplinaria, porque los problemas son complejos, entonces necesitas, inclusive en algún momento, me parece, voy a predecir, en los equipos multidisciplinarios de Data Science trabajan comunicadores sociales, filósofos, porque los temas son tan complejos, los modelos son Sí, complejos, entonces necesitas las miradas de todas las disciplinas, no solamente las disciplinas hard, como la estadística, la matemática, la programación, sino soft, ¿no? La psicología. sí, Por eso creo que es interesante esa, bueno, Edgar Morin va a decir la transdisciplinariedad, o sea, atravesar todas las disciplinas, porque eso es el fenómeno complejo en el cual nosotros también estamos involucrados. Entonces, y bueno, los modelos están, y todo lo que es ciencia de datos, da esa tangibilidad a eso, a esos problemas que tal vez uno lo tiene, lo percibe, pero esto de modelizarlo y hacer el esfuerzo de tangibilizarlo, algo que es intangible, lo tangibiliza, es un salto cualitativo en la gestión, ¿no? Yo creo que ahí tenemos un gran desafío y bueno, yo creo que vos, Ignacio, lo has podido visualizar muy bien y nosotros celebramos eso, ¿no? Y es una gran motivación también para nuestros estudiantes que cursan, ¿no? Porque en realidad, y qué interesante el camino que has dicho, un concepto interesante que me gustó mucho, la democratización. Eso charlamos con un cliente, o sea, con Javier, charlamos con un cliente, bueno, con Roberto, un cliente que tenemos, y estamos hablando del rol de la educación formal. Y bueno, va a llegar un punto en que la educación formal, bueno, busca el papelito, busca aprobar o buscas aprender. Y el mercado exacto. vos facturás por saber, ¿no? Por cuántos títulos tenés, ¿no? Por supuesto que es importante, Totalmente. no digo que no y no lo descarto, pero hay áreas, por ejemplo, la programación, que ya, o mismo, fíjate, Steve Jobs, o sea, gente que no pasó, no tiene un título universitario y es muy exitosa, pero pasó por las aulas, pudo capitalizar algo de la experiencia, más sus propios intereses, y bueno, es como que un combo interesante, ¿no? Creo que es importante, por eso estamos acá nosotros, pero no es necesario, pero no suficiente, porque juega también dijiste algo muy interesante que yo quiero rescatar, esas ganas de seguir aprendiendo. Yo creo que hay algo que nosotros como docentes nos sentimos responsables, contagiar esa gana, esa pasión por seguir aprendiendo. Y bueno, el ser docente también nos permite eso, ¿no? Yo a veces no sé si soy docente por vocación o por egoísmo en el fondo, porque hago lo que me gusta y alimento esta pasión. Y la verdad que uno celebra. Yo estoy molestando en el chat de pedir el diezmo, pero es simplemente una broma, porque en realidad el mayor diezmo que tengo es ver que ustedes sean exitosos, que hacen lo que quieren y ser felices. Creo que es lo más importante, ¿no? Hablamos poco de eso muchas veces Totalmente. en las aulas, pero lo importante es ser feliz, lo importante es hacer lo que nos Sí. apasiona y bueno, y si por hacer lo que nos apasiona nos pagan, digamos, somos doblemente felices, ¿no? Así Obvio. que bueno, interesante. Muchas gracias por tu experiencia,
Ignacio, y es cierto esto de ver muchos espacios, ¿no? Donde no necesariamente uno puede tomar una especialización, tomar un curso. Actualmente ahora se está dictando la maestría en estadística y hay cursos que son de posgrado y uno puede tomar los cursos. Justo el curso de probabilidades uno está ahora ofreciéndose, la estadística descriptiva. Uno puede tomar esos cursos o ver algunos cursos, o bien como hiciste vos, digamos, un poco de autodidacta, estudiar, ver en YouTube. Ahora el conocimiento está simplemente al Sí. acceso de un clic, ¿no? Sí, de hecho, Diego, mi otro socio, también estudió de forma autodidacta. Él siempre estuvo más volcado a lo tecnológico porque es ingeniero electrónico, pero él también estudió de esa forma y yo creo que eh, está muy bueno esto de la democratización. Y también lo que yo pensaba, volviendo al tema ese del balance entre aprobar y aprender, que yo sentía que, por supuesto, había aprendido muchas cosas en la facultad, pero también había materias en que había aprobado de la realidad y que no había aprendido. Vamos a hablar con sinceridad. Y, y yo después cuando empecé a estudiar solo decía, mira, yo acá no tengo que engañar a nadie. Si yo leo un libro y no aprendo, el que me engañe soy yo no tengo que ir a dar un examen y puedo repetir como logro algo y después al día siguiente si ya probé, no me interesa si me quedó o no me quedó. Entonces, yo creo que ahí está la importancia de las preguntas, ¿no? De decir, bueno, ¿yo qué quiero? Quiero aprender, a mí de verdad me hace falta un curso, sí, capaz que te hace falta, bueno, buenísimo, no está mal, digamos. Cada uno tiene que adoptar su enfoque y el enfoque que mejor se ajuste a uno, digamos. Bueno, muy bien. Hay otra consulta, podemos seguir charlando, ¿no? Tenemos 15 Ujú. minutos más, sin problema, podemos seguir Vale. charlando. Y bueno, contanos de algún modelo, a ver, qué modelo aprendiste fuera de Bueno, las aulas? A ver, esos modelos de clasificación que estamos charlando, regresiones sí. Logit, Probit. Bueno, les cuento, seguramente en lógica habrán visto los árboles de decisión. Los árboles de decisión son un modelo muy conocido en Data Science, en los que básicamente se dedican a hacer preguntas. Tenemos todo el conjunto de datos y decimos, y se busca ir separando a la cantidad de muestras para encontrar algún patrón. Es decir, bueno, yo hago una pregunta entre todos mis, tengo todas las variables, por ejemplo, una que de las variables sea edad del cliente. Bueno, el cliente tiene mayor o igual a 30 años o menor. Y en base a eso se divide en dos todo el conjunto de datos. Y después se hace otra pregunta, por ejemplo, el sexo, y se va dividiendo y cada vez tenemos menos datos y el modelo empieza a encontrar algún patrón, es decir, mira, todas las personas que tienen menos de 30 años, son hombres que viven acá o allá, eh, no se dan de baja. Entonces después viene otra persona que tiene características similares y puede predecir, el modelo predecirá en base a todo si aprendió bien, eh, si esa persona se dará o no de baja. Pero también hay otros modelos mucho más avanzados que árboles de decisión, que es lo que se llama, por ejemplo, bosques aleatorios, que son un conjunto, muchos árboles de decisión, en los que buscan tener distintos criterios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eh, si vamos a evaluar en la justicia un caso, por ejemplo, y hay un juez, por más que ese juez tenga un conocimiento muy importante de la ley y de todo, como por ejemplo un árbol de decisión, la decisión de esa persona se basará en único criterio. En cambio, si por ejemplo tenemos un jurado compuesto por 10 personas, es más difícil que haya un error. Por ejemplo, si todos opinan sobre si sobre una determinada opinión sobre el caso, yo creo que se reduce el error, hay más variabilidad. Entonces, eso es lo que plantean un poco estos modelos y como que son más ricos en información. Entonces, un poco también buscan ser más criteriosos y adoptar distintos criterios. Y de pronto tenemos al profe Javier, al profe Marcelo, al profe los pide para que nos evalúen. Bueno, capaz que el profe, si solo está el profe Marcelo y el profe Marcelo no le caigo bien, capaz que está sesgado
y no me aprueba porque no le caigo bien. En cambio, si están 3 profesores, ya es más difícil que le caiga mal a 3 personas. Entonces, todo eso es un poco lo que se busca con todos esos modelos, por poner algunos ejemplos. Muy bien. Acá, Juan pregunta a Ignacio si vos recomendás Sí. Power BI, pudiste tener una experiencia con Power BI, o Python como prioridad, o ambos, o sea, ¿qué recomendás ahí? Eh, yo en mi caso, particularmente, casi no manejo Power BI, de eso se encarga Diego más que nada. Porque bueno, yo creo que lo que siempre digo que en la ciencia de datos y todo esto hay un millón es tan amplio que es imposible que todos tengamos las mismas habilidades y hay que tratar de ser un poco pícaros y ver quién está a la par también y no hacer todo lo mismo. Por eso Diego es un ingeniero de datos, mientras que Franco y yo somos científicos de datos. Yo personalmente sí conozco Power BI, conozco todas las funcionalidades. Yo priorizaría Python, pero ¿por qué? Porque más allá de la ciencia de datos, Python te permite automatizar muchas tareas. Más allá de que no hagamos ciencia de datos y que trabajemos en un trabajo común, quizás lo que se puede hacer en Excel en 2 horas, en Python, cada vez tardamos 2 horas también en automatizar, pero ya queda automatizado para siempre. Entonces después hacemos un clic o pequeñas consultas y todo se vuelve un proceso más iterativo que nos permite agilizar nuestro trabajo y hacer un mismo trabajo en menos tiempo o más trabajo en la misma cantidad de tiempo. Power BI es pues, más que nada para visualización de datos y no es que, a ver, no es que uno es mejor que otro, sino que se usan para criterios distintos. Yo preferiría aprender antes Python porque justamente eso me va a dar una herramienta que me permite automatizar muchas tareas. Muy interesante, Ignacio. Rescato esa idea de que hay que ver la herramienta más adecuada según el caso, ¿no? Sí, yo coincido que Exacto. el Power BI es más visual, es mucho más accesible y es más fácil tal vez porque es una extensión de Microsoft y más o menos uno puede ver unos tutoriales y aprende. Pero Python me parece que como que requiere más tiempo y puede ser como R, ¿no? Tal vez más difícil el entorno porque es programar para aprender el lenguaje, pero es mucho más potente, ¿no? Tal vez en los modelos que puede llegar. Me parece que es más analítico. Power BI es más visual y puede ser que Python y R sean como más analíticos. Tienen su faz visual, pero no son como fuertes, ¿no? En esa parte. Exacto. Parece interesante. Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias, Una pregunta, Ignacio. profe. Sí, Cerramos acá. sí, Antoine, sí, por favor. No sé si vos tenés, Ignacio, para mostrar algún ejemplo de una entrega de WISE al cliente, o más o menos que nos conté cómo es este proceso de adaptar el código que ustedes hacen al sistema del cliente. Bien. Bueno, primero que nada, por cuestiones de confidencialidad, no te puedo mostrar los ejemplos. Eh, y en cuanto al código, también depende de lo que el cliente quiere. Por ejemplo, hay veces que depende también el problema, ¿no? No necesariamente es necesario entregar el código al cliente. Quizás basta con que el cliente nos pase los datos, aunque sea en Google Drive, y nosotros hacemos modelos de predicciones, por ejemplo, y le mandamos un reporte, mira, escucha, Perfecto. tus predicciones del mes que viene van a ser tanto, así vos tomas decisiones, o quizás si es un cliente muy grande y quiere alojar el modelo en su infraestructura tecnológica, ahí se utilizan lo que se llaman como APIs, donde se alojan los modelos, Ujú. y ahí sí se aloja todo el código en la nube para que después la empresa ya no haga uso de nuestros servicios y pueda directamente con sus datos solicitar el modelo y el modelo le arroja las predicciones. Perfecto. Son distintos enfoques. Ese sería el machine learning, ¿verdad? Yo estoy medio verde. No, o sea, Machine Learning hace referencia al aprendizaje automático, es decir, a cómo aprenden los algoritmos. Como te decía, el ejemplo del árbol de decisión o bosque aleatorios son modelos de Machine Learning y hay distintos tipos de modelos
modelos de Machine Learning pueden ser supervisados, no supervisados o de refuerzo, de acuerdo también a la naturaleza del problema y lo que se busca predecir. Por ejemplo, un ejemplo de aprendizaje supervisado sería que nosotros conocemos la variable de respuesta. Por ejemplo, si un cliente se va a dar de baja o no. En cambio, algo no supervisado sería, si queremos agrupar, no hay una variable objetivo la cual se quiere predecir o maximizar o minimizar, sino que se busca agrupar distintos clientes, por ejemplo. Entonces ahí no hay algo contra lo cual comparar el rendimiento, sino que se busca, de acuerdo a similitudes, preferencias, se los divide en distintos clusters, por ejemplo. Perfecto. Gracias, Nacho. Por nada. Bueno, muy bien. Cualquier cosa tenemos el contacto de Ignacio y seguro que también Por supuesto. Ignacio va a participar de alguna charla de análisis cuantitativo mucho más específica ya cuando avancemos más en los modelos. Bueno, seguro, Ignacio. Ahí vamos a invitarte. Te agradecemos el tiempo, la dedicación. Gracias por compartir tu experiencia. Así que, bueno, muy amable. Y con esto un poco estamos terminando esta primera charla e iniciando este ciclo de charlas de egresados. Muchas gracias, Ignacio. Muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes, profe. Gracias. Y a todos Gracias, también por Ignacio. Un participar. gusto. Muchas gracias.